Vamos a revisar cuáles son los argumentos de las acusaciones constitucionales presentadas ayer. Finalmente son 3, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. La de Ángela Vivanco es doble, digámoslo así. No ahora, son 2 presentaciones en su contra. Son libelos algunos largos. El contra de Vivanco por parte del oficialismo tiene cerca de 90 páginas. No es tan excesivamente largo, pero son extensos y por lo tanto resumirlo no es fácil, especialmente porque está la transcripción. Primero los libelos parten con fundamentos jurídicos de por qué es una acusación constitucional, antecedentes anteriores, etcétera. Toda una parte más bien jurídico-filosófica. Y después van a los hechos, y entre estos hechos está la transcripción de WhatsApp. No los vamos a dar ahora porque se han dado a conocer anteriormente, todos los más o menos los conocemos, pero entonces este es el resumen. En el caso de la jueza Ángela Vivanco, son 2, como les decíamos, las acusaciones constitucionales presentadas en su contra. El libelo de la oposición, o sea, de Chile Vamos, dice en su capítulo primero que incumplió su deber de independencia, imparcialidad y objetividad de labores judiciales, configurando un notable abandono de deberes. Sustenta aquello su actuación en 2 hechos que revisten, dicen, total gravedad. Y el primero de ellos dice: las comunicaciones que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla, las que se conocen tras la incautación del teléfono celular de en el marco de la investigación penal que se sigue en su contra, en la que habría sido requerida para integrar una determinada sala y fallar de cierta manera, si bien eso no se concretó, dice el libelo, existe un inicio de ejecución de conductas impropias y fraudulentas. En el segundo lugar, está el hecho de haber dirigido la sala y fallado el caso de la controversia entre la empresa chileno-bielorrusa Velas Movitec S.p.A. y Codelco. En esta causa, se había eximido a Codelco de pagar importantes montos en favor de la empresa privada, tras el término de un vínculo contractual, pero la Corte Suprema, y más específicamente en la sala que dirigía transitoriamente la señora Vivanco, se instruyó a incluir la causa rápidamente para ser vista y se falló en favor de la empresa. El segundo capítulo se concentra en las constantes injerencias de la señora Vivanco o que la señora Vivanco realizó en procesos de designación de distintos cargos públicos, lo que efectuaba a través del abogado Hermosilla, a través de su pareja, aparentemente dedicada al lobby, o también directamente. Esta es una conducta continua en la que se produjeron distintas intervenciones de la ministra en los procesos. Y el libelo, la acusación constitucional que ha presentado el oficialismo, más la democracia cristiana en contra de Vivanco, también se sustenta en un primer capítulo que dice: entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de la Corte Suprema antes de la firma de la sentencia y su notificación. Capítulo segundo, la ministra acusada se concertó con el abogado Luis Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema afines a sus intereses. Capítulo tercero, entrega de consejos y recomendaciones procesales al abogado Luis Hermosilla ante la petición de este último para la instalación de la segunda sala penal. Y tiene un cuarto capítulo que versa respecto de irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Velas Movitec S.p.A. con Codelco. En cuanto al libelo acusatorio en contra de Jean-Pierre Matus, recordemos que este libelo acusatorio es impulsado principalmente por la democracia cristiana y el oficialismo. Primer capítulo, faltar a la verdad, mintiendo a la opinión pública. Uno de los elementos críticos en una acusación de notable abandono de deberes es la falta de veracidad en las declaraciones públicas de un ministro de la Corte Suprema. Segundo capítulo, inhabilidades legales. Nuestra Carta Fundamental, en su artículo 8 de la Constitución ya transcrito, dice el documento, establece que todos los funcionarios del Estado, incluidos los jueces, deben actuar con probidad y transparencia en el ejercicio de sus cargos. Tercer capítulo, ni perdón ni olvido, transgresión al principio de imparcialidad. Un tercer y último capítulo que analizaremos en esta presentación y que culmina una serie de comportamientos transgresores de lo que la sociedad y ciudadanía esperan de sus máximas autoridades en el Poder Judicial, en quienes se deposita la confianza de ejercer la labor jurisdiccional, esto es, la total imparcialidad que deben tener al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, ajenos a todo tipo de actos que pudieran alterar o dañar esa imparcialidad. Y está también la acusación constitucional presentada en contra del ministro Sergio Muñoz, que la ingresó en este caso Chile Vamos. Al respecto, el primer capítulo se relaciona con un hecho que afecta muy gravemente, dice textual la acusación, la probidad en el ámbito judicial y se centra en el rol que desempeña su hija, Graciel Muñoz,
quien es jueza en sede penal. La señora Muñoz suscribió promesas de compraventa en un proyecto inmobiliario que se vio afectado por una resolución de la Corte Suprema. Esta resolución fue puesta en conocimiento por el magistrado Muñoz a su hija, antes de que sea un fallo público y notificado, lo que conminó a la hija a intentar desistirse de las promesas de compraventa suscritas tras conocer la traba que el fallo judicial significaría. El segundo capítulo acusatorio también se relaciona con la participación de la hija del ministro Muñoz. Esta jueza fue autorizada, Graciel Muñoz, fue autorizada para desempeñar funciones desde su domicilio en modalidad de teletrabajo, participando en las audiencias que le correspondía de manera telemática. Pero la jueza viajó efectivamente a Europa, radicándose por un tiempo extenso en Italia, lugar desde donde en verdad desempeñaba su labor sin revelar esta situación ni que se conociera su permanencia en el extranjero, y esto vulnera el Código Orgánico de Tribunales. Estos son los argumentos que se presentaron en el día de ayer con estas acusaciones ya ingresadas en la Cámara de Diputados. A ver, algunas cosas más que podemos hablar. Renovación Nacional, que acusó, digamos, la oposición Chile Vamos, acusó claramente a Ángela Vivanco, y los abogados de la bancada de RN y de la UDI fueron los encargados de redactar esta acusación, tanto contra Vivanco como contra Sergio Muñoz. Los dos capítulos referidos a Vivanco quedaron en manos ¿de quién? De la bancada de diputados de Renovación Nacional. Una responsabilidad que no era sencilla, dada la antigua militancia que tuvo la magistrada en esa colectividad. Incluso en 1997, Vivanco llegó a ser candidata a diputada por RN y era parte de los expertos que habitualmente colaboraban con legisladores y el Instituto Libertad, que está asociado a ese partido, a RN. Bueno, recordemos que en uno de los audios o de conversaciones que se conocieron, ella hablaba de nuestro gobierno con Luis Hermosilla, refiriéndose a una de las administraciones del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, este lazo político de Ángela Vivanco, pese a ese lazo, la bancada de Renovación Nacional redactó un severo juicio en contra de la magistrada. En primer lugar, se le reprocha haber incurrido en un notable abandono de sus deberes al ejecutar conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con que debía obrar como jueza. En particular, se le cuestiona mantener contactos indebidos en ciertas causas, especialmente con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, con quien no declaró la inhabilidad que le correspondía. Y una serie de gestiones o comunicaciones que han salido a la luz pública en los últimos días y que dejan en evidencia conductas completamente alejadas de valores cardinales en la Administración de Justicia, con insospechadas consecuencias en el conocimiento y fallo de gestiones judiciales, dice la acusación. Uno de los casos expuestos se refiere a la petición que le hizo Hermosilla para que integrara la Sala Penal de la Suprema. Pero hay otra situación particular que se le cuestiona y es su actuación ante los recursos interpuestos por la empresa Consorcio Velas Movitec S.p.A. en contra de Codelco. Vivanco era cercana al abogado Mario Vargas. Dice el libelo, tiene un vínculo de amistad con la ministra Vivanco que es de público conocimiento. En el segundo capítulo, contra la jueza, también por notable abandono de deberes, se le acusa de concretar injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos. Y aparece acá, entre las situaciones cuestionadas, su lobby por el fiscal Carlos Palma, quien postuló en 2022 para ser el jefe del Ministerio Público. La magistrada destinaba parte importante de su tiempo a ingerir en distintos nombramientos de la índole judicial, dice el texto de Renovación Nacional, que agrega que la conducta de la señora Vivanco transgrede la probidad en la función pública. La señora Vivanco, para mantener la operatividad de su red de injerencia, incurrió en conductas reñidas con la probidad con que debía actuar, lo que sin duda se materializó para, a cambio, exigir las intervenciones en favor de sus personas de interés. Esto agrava o demuestra en mucha menor medida que la acusada tenía un compromiso con la realización de injerencias indebidas, dice el texto redactado por Renovación Nacional. En tanto, fue la UDI la que redactó todo el libelo o la parte del libelo en contra del ministro Sergio Muñoz. Ya los contábamos, asociado a su hija Graciel Muñoz, a quien le anticipó un fallo que le produciría efectos patrimoniales importantes, y esto se refiere al proyecto inmobiliario Egaña Sustentable, un proyecto de la firma Fundamenta muy grande, son $300 millones. Según los antecedentes que hoy están en manos de la Comisión de Ética del Poder Judicial, Graciel Muñoz tenía la intención de comprar al menos un departamento, otros dicen que estaba comprando 2 departamentos en 2 proyectos distintos a Fundamentos. Hay que recordar que Graciel Muñoz tiene 18 inmuebles.
Entonces le comentó a su hija todo esto, justamente le anticipó un fallo, alguien que ni usted, ni yo, ni cualquiera podría acceder, pero sí accedió la hija del juez que tenía que resolver esto junto con otros y así justamente iniciar una serie de movimientos que podrían cautelar su patrimonio. Claro, desistirse finalmente de esas promesas de compraventa. De hecho, lo que hay en este caso es una declaración de una ejecutiva o su ejecutiva de cuentas en esa transacción de los departamentos, en donde la ejecutiva dice que Graciel Muñoz mencionó textual: mi papá me dijo que este proyecto no va a seguir. Eso antes de que lo supiera cualquiera de nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué se acusa al juez Muñoz de la ida de la hija a Italia? Porque vivían juntos. Y resulta que la jueza, Graciel Muñoz, dijo que tenía que teletrabajar para cuidar a su madre. Falso. Claro. Se fue a Italia sin decir a nadie y vivía con su padre. Por lo tanto, su padre sabía absolutamente que no estaba en Santiago desempeñando sus funciones jurisdiccionales, sino que en otro país. Porque pudo salir del país estando en pandemia cuando no se podía, ¿no? Porque ella declaró que era una persona de riesgo, ¿no? Por el asunto de su mamá adulta mayor y que ella vivía con sus padres y por lo tanto tenía esa opción. Ahora, después ella se fue del país e incluso hizo su trabajo, ¿no? Falló estando en otro país. Ahí hay otro problema que tiene que ver con falsificación de instrumento público, porque sus documentos, sus fallos, todo lo que ella realizó estando en Italia dice que fue acá en Chile. Exactamente. Entonces, engañando claramente. Entonces se dice, bueno, pero el padre sabía de todo esto. Y el padre tiene funciones jurisdiccionales y participa además de las funciones correctivas en la Corte Suprema y disciplinarias. Por lo tanto, ya. Algo debe haber dicho. No, a ver, o impedido, o algo, pero no hizo absolutamente nada. A ver, ¿qué pasa con Chadwick? Recordemos que solamente en el nivel del oficialismo se nombra a Chadwick. El exdiputado socialista Marcelo Chilin y el abogado constitucionalista Domingo Lovera, exintegrante de la comisión experta en el pasado proceso constituyente, fueron parte del equipo que coordinó la acusación constitucional del oficialismo en contra de Ángela Vivanco. Este escrito en particular tiene 49 páginas, eso sin contar los anexos con información de prensa, y se basa en gran parte en las comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla. Hoy estaba en prisión preventiva. El documento hace una grave imputación al exministro del Interior, Andrés Chadwick, y dice lo siguiente, escuche bien, esto es textual: el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés Chadwick, que si bien no puede ser objeto de esta acusación constitucional por carecer hoy día de la investidura que lo permita, a lo menos merece un severo reproche moral por parte de la sociedad y del conjunto del sistema político. Por ello, esta acusación constitucional debiera aprobarse por unanimidad, para que a toda la ciudadanía le quede nítida constancia del categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes y del más completo repudio a su principal articulador, Andrés Chadwick Piñera, dice el libelo en sus páginas finales. El primer capítulo acusatorio dice relación con la entrega de información de causas relacionadas con miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, todas alojadas en la tercera sala de la Corte Suprema, antes de la firma de la sentencia y antes de su notificación. A juicio de los diputados firmantes, Mónica Arce, que es independiente, Natalie Castillo, del Partido Comunista, Lorena Fríes, del Frente Amplio, Ana María Gasmuri, Acción Humanista, Lorena Pizarro, del PC, Jaime Araya, independiente PPD, Luis Maya, Liberal, Daniel Melo del PS, Jaime Sáez del Frente Amplio y Nelson Venegas del Partido Socialista, Vivanco infringió los principios de independencia, imparcialidad y probidad. Dice el libelo textual: la magistrada Vivanco incumple los deberes relativos a la reserva de causa en estado de acuerdo, pues al entregar esta información al abogado Hermosilla ha utilizado la estructura de resguardo institucional de la independencia judicial para efectos de avanzar beneficios particulares, defraudando gravemente, esto es de modo notable, la estructura institucional. Eran conocidos los vínculos del abogado Hermosilla con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, particularmente con quien forjaba férrea amistad en la fecha de las comunicaciones el exministro del Interior, señor Andrés Chadwick. El segundo capítulo, nuevamente motivado por conversaciones con Hermosilla, tiene que ver con las gestiones que hizo Vivanco con el abogado para obtener el nombramiento, como les contábamos, de miembros del máximo tribunal afines a sus intereses. Y adjuntan una conversación de estas que se han conocido, ¿no?, entre Vivanco y Hermosilla, en el que se refiere al actual ministro de la Corte Suprema, Raúl Mera. Ahí dicen: mañana estaré con SP.
Sebastián Piñera, le dice Hermosilla en uno de los chats, a la vez que Vivanco le pide que le cuente cómo le fue con esa gestión. El escrito menciona que el 27 de abril de 2021, otra vez Chadwick es mencionado. Vivanco escribe: no he sabido nada del tema que le comentaste a Andrés. ¿Te parece si lo llamo directamente? Necesito saber qué posibilidades hay ahí, dice una de estas conversaciones incluidas en el escrito, en el que aparentemente se refería a la postulación de otro acusado, Jean-Pierre Matos. Y el tercer capítulo alude a los consejos y recomendaciones procesales a Hermosilla ante la petición de este último para la instalación de la segunda sala penal. En el cuarto capítulo, los parlamentarios oficialistas y demócratas cristianos acusan a Vivanco de faltar a la imparcialidad y probidad en el marco de la contienda legal entre Codelco y la empresa bielorrusa CBM. Ya, ahí están más o menos todo lo que los argumentos, las posiciones de las partes, lo que han dicho cada uno de los sectores políticos con respecto a esto.